Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Por todo el mundo, el día de hoy, muchos están celebrando el día de resurrección, ya que fue por estas fechas, hace casi 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. La Iglesia de Cristo recuerda su muerte redentora todos los domingos, al participar semanalmente de la Cena del Señor, como lo hacían los primeros cristianos. Y nunca nos olvidamos de predicar a Cristo y a Él crucificado, como lo dice el apóstol Pablo. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en su resurrección, ya que sin la resurrección de Cristo, todo lo que el cristiano cree se vendría abajo. Es tan importante la resurrección de Cristo que si la resurrección realmente no se hubiera efectuado, lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 19 tendría validez. 1 Corintios 15, 19 que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso si fuera cierto que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque si fuera falso que Cristo resucitó, ¿cuál sería la esperanza del cristiano? Si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación. Si Cristo no resucitó, fue falsa su enseñanza, porque Él dijo que iba a resucitar. Si Cristo no resucitó, entonces ¿a quién estamos esperando que nos salve? Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que yo sé de Dios queda anulado. Pero bendito sea Dios, que Cristo no solo murió por los pecados, sino que también resucitó para nuestra justificación. Y por esa confianza que tenemos, podemos ya saber que todas las promesas de Él se van a cumplir. Todas las promesas. Ahora leamos 1 Corintios 15, versículos 3 al 8 y luego 12 al 20, para confirmar lo que estamos diciendo y aclararles lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios, la iglesia de Corinto. Lo que pasa es que esto es lo que estaba sucediendo, hermanos. Ahí en la iglesia de Corinto, por un lado se estaba predicando a Cristo resucitado, pero también se estaba predicando una doctrina que era incorrecta, que decía que los muertos no resucitan. Por un lado decían, o sea, esto no lo predicó el apóstol Pablo, sino otras personas que se metieron ahí, ¿no? Decían por un lado, amén, Cristo resucitado, pero por otro lado decían, por ejemplo, si alguien decía, ay hermano, fíjese que el hermanito fulanito se murió, ¿va a resucitar? No, o sea, los muertos no resucitan. Entonces el apóstol Pablo, por eso escribe este capítulo, capítulo 15, diciendo no, o sea, porque si estás por un lado estás diciendo Cristo resucitó, pero por otro lado tienes la doctrina de que los muertos no resucitan, te estás contradiciendo, porque si todos los muertos no resucitan, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces él está dando a entender ya cómo ese concepto está erróneo. Es por ejemplo que yo les predicara que por un lado, lo que la Biblia sí dice, que fuera de nuestro cuerpo estamos presentes con Cristo, ausentes del cuerpo, presentes con Cristo, presentes en el cuerpo, ausentes de Cristo. Como es necesario, eso dijo el apóstol Pablo. Por otro lado, el apóstol Pedro dijo, es necesario partir y estar con Cristo. Entonces, por un lado vamos a decimos eso, y eso sí es cierto, pero vamos a decir que por otro lado estuviéramos predicando que el cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma, son inseparables. Entonces diríamos, estás contradiciéndote, porque si puedes partir de este cuerpo, como el apóstol Pablo dijo, conozco un hombre, no sé si fuera del cuerpo o fuera del cuerpo, fuera del tercer cielo, entonces puede uno salir del cuerpo. Entonces, por un lado, si uno predica esto, y por otro lado uno predica un concepto de que el cuerpo y el alma son inseparables, pues entonces está uno contradiciendo, porque si el cuerpo y el alma son inseparables, entonces todo esto también queda anulado. Entonces, pues, si nosotros predicáramos eso, y hoy estaría el apóstol Pablo con vida, él diría, oye, ¿cómo podemos andar diciendo ya que ausentes del cuerpo y presentes con Cristo, y por otro lado están predicando que el alma y el cuerpo son inseparables? Porque si el alma y el cuerpo son inseparables, pues entonces todos los cristianos que han muerto están en sus tumbas. ¿Sí me explico? Entonces eso pasaba, pero en el caso de Cristo. Fíjense lo que dice ahí,
1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, cumpliendo cada cosa que decía las Escrituras, que las Escrituras profetizaban. Versículo 5. Y que, bueno, versículo dice 5, y que apareció a Cefas, y después, bueno, me salté un pedazo, pero dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Fíjense, cuando él estaba escribiendo estas letras, todavía había muchos testigos de su resurrección. Dice, y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, o sea, fuera de tiempo, me apareció a mí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí me explico? O sea, como una mala doctrina conlleva muchas cosas. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué dice? Es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya no fueron con Cristo, sino que simplemente dejaron de ser. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si realmente Cristo resucitó, por eso es el contexto bueno del versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, pensando que Él no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces aquí con eso concluimos. Él sí resucitó. Entonces todo esto lo está explicando para decirles que esa doctrina de que los muertos resucitan está mal, porque entonces contradicen todo el Evangelio. Ahora, gracias a Dios, el testimonio escrito de los que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús ha sido conservado a través de las edades hasta el día de hoy. Ustedes lo tienen ahí en su regazo, ahí en las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento. Fíjense, desde el primer siglo hasta el siglo XXI. O sea, gracias a Dios que Dios ha conservado el testimonio de esas personas que fueron testigos oculares y que fueron escritos. Ahora, sabemos que sus testimonios son verdaderos, aparte de muchas otras pruebas. Una cosa que uno puede ver de ellos, de los que fueron testigos, es que hasta su propia vida dieron defendiendo lo que ellos habían visto. Si ellos hubieran estado predicando mentiras, o sea que realmente no lo vieron, ¿ustedes creen que hubieran dado sus vidas? No. A la mera hora que cuando te voy a matar porque tú crees en Cristo, que dices que Él es resucitado, te voy a matar. No, realmente no lo vi, yo no lo inventé, estamos bien. No, sino que ellos hasta sus vidas, acuérdense de una persecución tremenda. Quién sabe cuántas personas han muerto por eso, murieron por eso. ¿Por qué? Porque defendieron la verdad que habían visto, lo que es la resurrección de Cristo. Ahora, como las personas son muy duras para creer, Cristo tuvo que probarles de varias maneras su resurrección. ¿Sí me explico? O sea, cuando Él resucitó, Él tuvo que mostrarle a las personas que estaban en esos momentos, en esos días, viviendo, les tuvo que realmente mostrar que Él, que estaba Él, que era verdadero,
que Él era el mismo que estaba en la cruz, que había derramado toda su sangre, y que ellos mismos, o sea, cualquier persona que vio a Jesús siendo crucificado y latigado y todo eso, sabía que era una persona que no importa cuánto quisiera después hacerle a ese cuerpo, no podía resucitar, porque estaba totalmente sin sangre. Y hasta la Biblia dice, la vida está en la sangre. ¿Se acuerdan qué es lo que le pasó a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos? ¿Cómo murió? Lo desangraron. Porque en aquellos tiempos estaba la mala creencia de que si una persona estaba enferma, entonces la enfermedad estaba en la sangre. Por lo tanto, ¿qué es lo que había que hacer? Pues hay que quitarle sacarle la sangre porque está mala. Y lo desangraron. Y así muchas personas, o sea, todos esos tiempos, vean. Entonces se veían como el creer una cosa equivocada conlleva a muchas cosas malas. Entonces, en el caso, por ejemplo, los que vieron, y eso está desde el Antiguo Testamento en la Biblia, que la vida está en la sangre. Y cuando Cristo murió y le dio los latigazos y toda la sangre que Él derramó y todo eso, y hasta cuando ya había fallecido y aquí le traspasaron, que salió sangre con agua, o sea, ya era la última gota de sangre, o sea, ya todo. Entonces un cuerpo así no puede revivir, simplemente no puede revivir porque no tiene sangre ya. Él la derramó toda para pagar por nuestros pecados. Entonces es interesante cómo, o sea, ellos sabían que simplemente no se puede revivir ni una persona así. El día de hoy, ¿verdad? Personas que dicen que se mueren, ¿verdad? Les ponen unos electroshocks y todo eso, y ya revivió y todo eso. Pues sí, pero tiene la sangre, tiene todo eso, y aquí toda la sangre y a ver si revive. Y latir, habla de todas esas cosas y laceraciones y todo eso, no van a poder sobrevivir. Entonces, por eso en el caso de ellos era muy difícil creer cómo va a resucitar Cristo. Pero Él resucitó y Él tuvo que comprobarles de muchas maneras su resurrección. Entonces, fíjense, vamos a ver varios ejemplos de cómo Él quiso comprobar su resurrección. Marcos 16, 1 al 16. Marcos 16, 1 al 16. Dice, cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Y iban a ir a dónde? ¿Lo habían sepultado? ¿Qué estaban entonces esperando? Si lo iban a ir a ungir, ¿estaban esperando a un vivo o a un muerto? Iban a visitar a un muerto. Y dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, así como ahí le puse ahí pusieron al lado izquierdo, ahí en el boletín, en la ilustración esa, se cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis ¿a quién? A Jesús Nazareno, el que fue ¿qué? Crucificado. Y luego dice la buena noticia, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar en donde le pusieron, ya está vacío. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Por qué? Porque había muerto y era el tercer día. ¿Qué pasó? No estaban creyendo en su resurrección. Dice llorando, versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, alabaron a Dios. ¿O qué dice ahí? No lo creyeron. No lo creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, los de Emaús, que iban de camino yendo al campo. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice ahí? Y ni aún a ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos,
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, hasta el que no creyere será condenado. Entonces esa es nuestra predicación, es la predicación de ellos. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado. Acuérdense, si él hubiera muerto y él no hubiera resucitado, entonces es como que si él hubiera pagado por sus propios pecados, pero él no tuvo pecado, por lo tanto él pudo pagar por nuestro pecado, porque él mismo no había pecado. Pero entonces por eso él resucitó, porque él mismo no había cometido pecados, y es la prueba de que entonces él murió por nosotros. Ahora vamos a Lucas 24, Lucas 24, 36 a 48. Pues ya vimos aquí a cómo se le apareció a unos y se le apareció a otros, y ya hasta todos ellos, a los 11, y hasta les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Pues ya vimos cómo él quiso comprobarles a ellos de una y otra vez que él había resucitado. Ahora vamos a ver de otra manera. Lucas 24, 36 al 48. Lucas 24, 36 al 48, que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, de que unos habían dicho ya que había resucitado Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, fíjense, espantados y atemorizados, no estamos hablando de los apóstoles, aunque no estaban ahí todos, pero pensaban que ¿qué? Que veían espíritu, o sea, no el cuerpo de Cristo, sino un espíritu. ¿Ese cuerpo cómo se va a poder resucitar? Un espíritu. Versículo 38, pero él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones sus pensamientos? Mirad mis ¿qué? Mirad mis manos y mis pies. ¿Qué le había pasado a sus manos y sus pies? ¿Por qué le dice mirad mis manos y mis pies? Las señales de la crucifixión. Las señales de la crucifixión. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Hay unas personas que dicen: ay no, pero ¿por qué resucitó todavía teniendo esas marcas? ¿Por qué no se las quitó Dios de esas marcas? Entonces, ¿cómo hubiera comprobado que él era el mismo que estaba crucificado? ¿Sí? Era muy importante que él todavía tuviera las marcas de un crucificado. Acuérdense que en el caso del Antiguo Testamento, a una persona le creyeron su mensaje porque vieron en él las marcas de que había sido tragado por un gran, ¿se acuerdan? Jonás. O si no, no lo hubieran creído para nada. Nadie diría: este no fue, mira, no se ve que no tiene nada. En el caso de él también tenía que probar, él tenía que tener las marcas de que él era el mismo que estaba en la cruz. Nada más que no tenía sangre, ya la había derramado por ustedes y por mí, pero él como quiera seguía siendo carne y hueso, refiero el cuerpo resucitado. Entonces fíjense, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y luego le dice: palpar y ver. ¿Usted puede palpar un espíritu? No, ¿verdad? Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, o sea, porque entonces, ¿cómo sería? Una, la aparición. Otra, ¿cómo era? Tóquenme y véanme, que soy el que estaba crucificado. Y luego fíjense lo que dice el versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, qué curioso, no, de gozo no lo creían. Usted de gozo se ha quedado así como, ay, no puedo creerlo. Hay unas personas que lo creen y no lo creen. Es como cuando uno dice: esto es ¿qué? Increíble. Uno dice esa expresión: esto es increíble. Pero cuando uno dice increíble, lógicamente no está diciendo que uno no está creyendo, sino que uno está creyendo, pero wow, o sea, esto es increíble. O sea, simplemente, si no lo veo, como dicen uno, no lo creo. Entonces se les mostró las manos y los pies. Y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, qué bueno ver que están maravillados, pero no quiero que quede nada de duda. Vamos a ver si un espíritu puede comer o no. Un espíritu no. No puede mamar, no puedes enseñarle esto. Pues otra prueba más, voy a comer.
Dice, ¿tenéis aquí algo de comer? No era porque estaban viendo que están las costillas, no, o sea, era para probarles. 42. Entonces le dieron parte de un pez asado. Hermano, hablando del pez asadito, mira, aquí tengo uno bien rico, ¿no es cierto? Y un panal de miel que tengo por aquí, así asadito, y qué rico, ¿no? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, ¿qué dice? Y comió delante de ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que probaran. Ay, sí, ese es Jesús. Y come, o sea, sí es, o sea, no es un escrito. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Fíjense, desde el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosas? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, ¿qué dice ahí? Vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos. Ellos habían visto y todo, como no se puede comer. Él había resucitado. Ustedes son testigos. ¿Qué? Imagínense usted ser testigo de eso. De todo lo que estaba que en la ley de Moisés, que en los profetas y que en los salmos. Y ellos eran testigos del cumplimiento de todo eso que está profetizado. Yo lo que quisiera es estar en el día cuando se cumplan todas las profecías de su segunda venida. ¿Ustedes no quisieran estar? Yo quisiera ser uno de esos que me puedan decir a mí: tú vas a ser testigo de todas esas promesas que todavía no se han cumplido de la segunda venida, que se van a cumplir. Entonces, hermanos, si todas esas promesas, todas esas cosas de profecías del Antiguo Testamento fueron claramente confirmadas, cumplidas, ¿será que entonces podemos confiar en que la segunda venida también va a ser verdadera? Amén. Así es. Y fíjense lo que dice ahora Juan capítulo 20. No hemos terminado con eso de probar, ¿verdad?, las evidencias de que Él ha resucitado. Juan 20, 24 al 31. Juan 20, 24 al 31. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dicen que es llamado Dídimo, es como decir uno segundo. Es porque tal vez él era un hermano mayor y él era el segundo. Ahora, dicen los que saben que normalmente los que son segundos en cuanto a los hijos de usted tiene un hermano mayor y el mayor es el mayor de todos y usted es el segundo, normalmente está como en competencia. A veces el hermano mayor le dice mentiras al menor para hacerle creer: oh, mira, yo voy a comer esta manzana, y él se cuenta que el hijo menor, digo, el segundo, dice: yo la tuve primero y todo eso, y que el mayor le diga: pero está todo gusaneado por dentro, quién sabe qué, todo así, ya la trae. ¿Sí me explico? Había una vez una persona que así hizo con un plátano. Se cuenta que el mayor vino y quería un plátano, y el segundo dijo: yo ya lo agarré. Y él dijo: no, pero ¿sabes cómo están hechas las bananas? Dice: son, más de cuenta, arañas. Son arañas que a la mera hora se mueren, se van pudriendo y van haciendo esto. O sea, las arañas de patas largas. Y luego, después de eso, el moho y todo eso, y así se formó el plátano. Y el segundo, pues, era ignorante, no sabía, se la creyó. Y luego le dijo el mayor: y si no es cierto, y si crees que no es cierto, mira, corta el plátano en medio y puedes ver la sección de las patitas. De las semillas. ¿Puedes ver la sección? No, hombre, por quién sabe cuántos años no comió más plátano. O sea, esa es una historia verdadera de una mentira, ¿no? Que dijo el mayor. Entonces dicen que normalmente el segundo a veces se le aprovechan del mayor, se aprovecha de él, y él es muy creído. Y luego ya después, ¿qué pasa? No importa lo que le digan, aunque sea verdad, no se lo creen.
no se lo creen. Entonces dicen que por eso era la actitud de Tomás. Era ese hijo que a la mera hora siempre se la andaba creyendo hasta que ya se aguantó y ya. Entonces fíjense lo que dice, pero Tomás, uno de los 12, y curiosamente llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora consta que todos eran culpables de no haber creído. Acuérdense, en las otras historias, la que venía María o venían otros y no le creían. Entonces no culpen a Tomás como que él es el único incrédulo. No. O sea, también los demás fueron igual. Pero fíjense, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino, o sea, la primera vez ahí, enfrente de todos ahí en la mesa. Le dijeron, pues, los otros discípulos, ¡al Señor hemos visto! Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré, no me la van a hacer. Versículo 26, 8 días después, que era otro domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Como habíamos visto que dijo también en Lucas 27, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí, ¿qué dice? Tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Imagínense tanto así como para que también. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Esa bienaventuranza nos llega a nosotros? Amén. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Entonces estas nada más son unas de las pruebas, muchas otras, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón de todo esto. Ahora, en 1 Corintios 15:6 ya leímos que no nada más los apóstoles fueron testigos de su resurrección, sino que muchas otras personas más. Cuando dice 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No dice que solamente llegó a aparecer a 500. Él pudo haber aparecido mucho más. Pero eso es a la vez. A la vez, 500. Ahorita, ¿cuántos somos aquí? Tal vez 100. Póngale 200, 300, 400, 500. ¿Sí me explico? 5 veces lo que estamos aquí ahorita. Y se apareció más de 500. Y aquí dice a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, Hechos 1 al 3, acuérdense que el autor de Hechos es Lucas. Entonces, Lucas escribió el libro de Lucas y escribió Hechos. Entonces les explico por lo que dice aquí. Hechos 1 al 3 dice, en el primer tratado, o Teófilo, el de Lucas, el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas que dicen indubitables, o sea que no se pueden dudar, apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, y para terminar, hermanos, el día de hoy quiero recordarles nuevamente por qué es tan importante la resurrección de Cristo. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aún estaríamos en los pecados y todas las promesas en las que creemos no se cumplirían. Pero como Él sí resucitó, tenemos la esperanza de la vida eterna y el conocimiento de que ahorita se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, hablando de Jesús, en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Sí se fijan cómo la resurrección es muy importante? Y resucitado para nuestra justificación. Entonces es por eso que cuando confesamos nuestra fe en Él, o sea, antes de bautizarnos, debemos creer en su resurrección. Siempre que una persona puede decir, sí, yo creo en Cristo y todo eso, pero si esa persona no cree que fue resucitado, no sirve para nada toda esa confesión. Y esta es la última cita que tengo aquí, Romanos 10, 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Voy a comenzar el versículo 8, desde la segunda parte del versículo 8, donde dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y fíjense lo que dice ahí adelante, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es bien importante creer en su resurrección. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como conclusión, simplemente quiero repetir en cada pasaje que vimos la última parte. O sea, ¿por qué todo esto de la prescripción? ¿Por qué todo esto de la resurrección? ¿Por qué todo esto? En el 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Todo lo que viene para adelante, todas las promesas se van a cumplir, porque Él lo comprobó, Él mismo resucitando. Y luego también en Marcos 16, versículo 15-16: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego en Lucas 24, versículo 47 y 48, versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y luego en Juan 20, 31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vidas en su nombre. Y como dice Hechos, dice que Él les habló acerca del reino de Dios y cómo es muy importante eso de confesar y creyendo en su resurrección para ser salvos. Entonces, si una persona aquí, ¿verdad?, no ha confesado abiertamente en público que usted cree en Cristo, si usted no ha sido bautizado, usted tal vez dice: no, pues yo sí creo en Cristo y yo también quiero cambiar, porque aquí dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Usted quiere arrepentir sus pecados, usted ya no quiere vivir la misma vida, usted quiere bautizarse el día de hoy para estar en Cristo. Y como vimos de la mañana, a la mera hora usted está, por decirlo así, recibiendo, usted está diciendo sí a esa invitación de pertenecer a Cristo en el bautismo. Entonces acuérdense, para perdón de pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, y de ahorita en adelante, a ver cuándo falta, cuando Él venga y tengamos lo que son las bodas del Cordero. Entonces, si usted quiere participar en esas bodas, como parte de la novia de Cristo, entonces usted puede pasar al frente, si usted quiere hacer esto el día de hoy. Por otro lado, si usted ya ha hecho eso, si usted ya es un cristiano, pero usted se ha alejado, usted quiere venir otra vez, reconciliarse con Dios, también puede pasar al frente. Dios lo bendiga. Amén.